Quiero que comencemos con una oración. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, por este día. Espíritu Santo, te pedimos que derrames tu presencia en este lugar. Consagramos nuevamente este lugar para ti, Señor. Este lugar fue hecho para que tu presencia esté permanentemente en la vida de todas las personas que se congregan en este lugar, de todas las personas que vienen con alegría, con fe y esperanza a escuchar tu palabra. Este lugar no tendría ningún sentido sin tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que ministres esta palabra, que me uses, que yo sea instrumento solamente, que yo no me vea, Señor, que seas tú el único que se muestre delante de esta congregación para que esta palabra llegue y ministre los corazones de cada uno de las personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A ver, ¿cuántos están contentos hoy, felices de estar aquí? Hoy tenemos que tener un regocijo en nuestro corazón porque estamos en el lugar perfecto, en el lugar adecuado, en el lugar en que nos renovamos, en el lugar donde recibimos la palabra del Señor que nos da aliento, nos da fe para seguir adelante en nuestro camino, en el camino de la vida. Hoy les traigo una palabra que se llama la paradoja. A ver, ¿qué es la paradoja? La paradoja es una idea extraña, opuesta a lo que generalmente piensan las personas, opuesta a toda lógica. Es algo que tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no tiene sentido para mí, no tiene lógica, pero que su contenido es verdadero. Es algo que no entendemos por qué, pero es cierto, es verdadero. Yo le voy a poner un ejemplo y no voy a ir a ningún ejemplo de la cotidianidad, ni mucho menos, porque la Biblia está llena de paradojas. A ver, vamos a Mateo 17, capítulo 17, versículo 24 al 27. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, dijo Pedro, primero muerto. Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quienes cobran tributos e impuestos, es a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. ¿Siente? Pero para no escandalizar, le dice Jesús a Pedro, a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala, dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Mis hermanos, tremenda paradoja. Jesús le dice a Pedro, Pedro había sido pescador, empresario de la pesca. Pedro tenía barcas, era dueño de barcas, tenía personal a su disposición. Y en este momento Jesús le dice, vete al lago, lanza un anzuelo. Un anzuelo, Pedro lanzar un anzuelo. Pedro lanzaba las redes. Pero lanzaba un anzuelo para sacar un pez. Cuando Pedro sacaba miles de peces. Era como una paradoja. Es decir, Pedro decía, pero bueno, yo acostumbrado en la barca a lanzar las redes, a sacar miles de peces.
Y Jesús, el maestro, me manda que lance un anzuelo al lago para sacar un pez. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué le pasó a Pedro? Dejó su empresa, dejó sus barcas, dejó todo por seguir a Jesús y ahora regresa a lanzar un anzuelo. Era paradójico. Pero él va. ¿Por qué? Porque la paradoja se combate con la obediencia. Dale un aplauso al Señor. No hay cosa, por extraña que sea, y que te parezca de pronto ante tu razonamiento, que no sea la obediencia. La muerte y resurrección de Jesús es un acontecimiento que, siendo el más importante y el más influyente en la humanidad, nos trae un misterio que solo Dios, su Padre y nuestro Creador, podría tener una respuesta. La muerte y la resurrección de Jesús sigue y seguirá siendo un misterio que solamente el Padre lo sabe. Así como hay hechos y experiencias que vivimos en la vida y que no tenemos explicación bajo nuestro razonamiento, bajo nuestra lógica humana, porque ocurren bajo la lógica de Dios, que es única e inexpugnable para el razonamiento humano. Inexpugnable quiere decir no tenemos acceso a una explicación para aquello. En el Salmo 22, versículos 16 al 18, dice la palabra en cuanto a las profecías sobre la muerte de Jesús. Veamos qué dice el salmista allí. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. La muerte de Jesús había sido profetizada porque había un propósito de parte de su Padre de que Él viniera al mundo y muriera en la cruz, muerte de cruz, para vencer al enemigo. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 7, dice la palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dale un aplauso al Señor por esta palabra. Y en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramé mi espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. De tal manera de que hay muchos más pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde fue profetizada la muerte de Jesús. Ahora, la muerte de Jesús fue profetizada, pero no
cómo iba a suceder exactamente. Y incluso para los mismos discípulos, que ya Jesús le había dicho que Él iba a partir, porque era la voluntad de su Padre, para los mismos discípulos era una incertidumbre, la muerte de su Maestro. Es más, no creían, no tenían claro aquello de que Jesús les hablaba de que al tercer día sería resucitado. Todos estos versículos del Antiguo Testamento profetizan la muerte de Jesús. Pero Dios en su infinita misericordia envía a su único Hijo para que fuera sacrificado como cordero inmolado para la salvación de la humanidad, para el perdón de nuestros pecados. En ese entonces la humanidad estaba rendida a los pies de Satanás. Tremendo. ¿Qué creen? Que el Padre, que Dios decide enviar a su Hijo. Dios decide enviar a su Hijo porque ya estaba cansado. Estaba cansado de que le sacrificaran corderos. Y el pueblo siempre desobediente, adorando otros dioses. Y decide enviar a su Hijo. Tan es así que cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, en ayuno, Satanás lo tentó 3 veces. Y en la última le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, señalándole todos los reinos del mundo. Jesús estaba comenzando su ministerio y para eso se fue primero a hacer un ayuno de 40 días. Y Satanás quiso picarle adelante. Antes de que comenzara su ministerio propiamente, dijo: yo voy a ir a tentar a este hombre porque este es un peligro para mi dominio, el dominio que tengo sobre la humanidad. Satanás tienta a Jesús porque estaba consciente del peligro que él significaba para ese dominio que había alcanzado. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esto indica un sentido de pertenencia. Satanás se sentía dueño del mundo. Y resulta que había llegado el único que podría arrebatarle lo que por derecho le pertenecía a Dios como creador del universo. Nada más y nada menos que Jesús, su propio Hijo. Satanás, tentando a Jesús, pretendía lograr la segunda caída, tratando de emular lo que había logrado con Adán y Eva. Ahora, ¿cómo vencería Jesús al enemigo? En la cruz del Calvario. No había otra. En la cruz del Calvario. Jesús sería traicionado, detenido, juzgado, maltratado, azotado, vejado, humillado, con los peores castigos que podríamos imaginar, crucificado y tratado como el peor de los delincuentes. Y en ese proceso Jesús iba cargando con nuestros pecados. La pesada cruz significaba todos esos pecados que estaban sumida la humanidad en ese momento. Pero era preciso que Jesús padeciera y muriera con muerte de cruz para que se cumpliera el propósito para el cual su Padre lo había enviado. Dale un aplauso al Señor. Y nos preguntamos, ¿y entonces en dónde está la paradoja? ¿Dónde está eso que se escapa a la lógica? Imaginémonos por un momento que Jesús no hubiese sido condenado a muerte, que no hubiese sufrido ese castigo tan terrible, que no hubiese muerto crucificado. ¿Tendría algún sentido para la humanidad la venida de Jesús y su muerte?
¿Y qué hubiese pasado con el propósito por el cual Dios lo había enviado? Su Padre lo había enviado. ¿Qué habría pasado con el propósito? Pero la venida de Jesús era la mayor promesa de Dios. Entonces, era necesario que los malvados fariseos, sumos sacerdotes y los judíos que les obedecían arremetieran con odio contra Jesús para que se cumpliera su palabra. Pues sí, era necesario. Era necesario que Pilato se lavara sus manos aún no encontrando culpable a Jesús y así fuera condenado. Pues sí, también era necesario. Y ustedes se preguntarán, ¿y pastor, entonces los culpables de proferir tan crueles castigos, humillaciones hasta la muerte, precedida por una agonía terrible, estuvieron justificados solo porque tenía que cumplirse la promesa? ¿Estaban justificados estas personas que maltrataron a Jesús, que lo llevaron al madero, a una muerte de cruz terrible? Pues no. Eran necesarios, mas no estaban justificados. Y he allí uno de los misterios en la muerte de Jesús. Veamos en Romanos capítulo 9, versículo 16 al 18. Por lo tanto, escuchen bien esto, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, oigan bien, la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Dale un aplauso al Señor por esto. Dios endureció el corazón del faraón. Dios endureció el corazón del faraón a tal punto de que había maldad. Había como un espíritu de negación y de contradicción del parte del faraón en cuanto a la voluntad de Dios. Simplemente fue la voluntad del Padre en que el faraón se enorgulleciera, se llenara de soberbia para que Dios se pudiera glorificar. Dale un aplauso al Señor. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice la palabra: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Era necesario la gente malvada para que Jesús muriera en la cruz. ¿Pero estaban justificados por su maldad? No. Pablo estaba justificado porque perseguía a los cristianos, porque incluso no hizo absolutamente nada y avaló la muerte de Esteban. En ese momento estaba justificado solo porque tenía un llamado y un propósito. No. Y esto puede resultar una paradoja. No hay lógica humana que lo pueda entender, que lo pueda comprender, porque simplemente es la lógica de nuestro Padre. Dios permitió que gente malvada, los mismos que le seguían para buscar una excusa, para señalarlo, lo acusaran de traidor, de impostor, de transgresor de la ley judía, de blasfemo, de malhechor.
para que así se cumpliera su palabra. ¿De qué no lo trataron? Porque era necesario que su Hijo muriera en la cruz y derramara su sangre para redimir a la humanidad del pecado y de la maldad. La muerte de Jesús fue como un manto de salvación que Dios extendió para que todo aquel que quisiera ser salvo lo fuera con el poder, por el poder de la cruz del Calvario y por la sangre del Cordero derramada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor por esto. A partir de ese momento ya no era potestad del enemigo, del dominio absoluto sobre la humanidad. Ya no era potestad de Satanás jactarse del dominio sobre la humanidad, sino que sería potestad de cada uno de nosotros ser salvos al reconocer y aceptar a Jesús como nuestro Dios, como nuestro único Salvador, como nuestro Padre, que es lo que nosotros hemos hecho todos los domingos aquí, entregándole a las personas nuevas que llegan y decirle: Señor, te recibo como mi Padre, como mi Dios y como Salvador. En ese momento le estamos diciendo no a Satanás. Estamos negándole a Satanás que Él sea el que domina mi vida, el que domina la humanidad. Había muchas personas que sufrieron por la muerte de Jesús. Su madre María, sus discípulos, todos aquellos que le amaban, que creyeron en Él, en el mensaje de su palabra, en los milagros, en la unción que ministraba su Padre sobre Él, en el poder del Espíritu que irradiaba Jesús y que fue objeto de envidia entre fariseos y sumos sacerdotes, porque ellos deseaban tener lo que tenía Jesús y no podían. Por el contrario, solo destilaban envidia, odio y rencor. La maldad de ellos no tenía límites, pero triunfó el amor de Dios sobre la maldad. Dale un aplauso al Señor por eso. Triunfó el amor de Dios sobre la maldad de los fariseos, del Satanás. El amor del Padre, por lo cual nosotros estamos aquí. Es el que nos sostiene, el amor de Dios. Pero ojo, también había alguien que no quería, que no le convenía, que no deseaba que Jesús muriera de esa manera, porque en el madero Él sabía que sería vencido, derrotado. Y ese era Satanás. ¡Qué paradoja! Los fariseos, los sumos sacerdotes, que no querían a Jesús, andaban detrás de Él durante todo su recorrido, los 3 años, buscándole una caída para señalarlo, para acusarlo, para entregarlo y para sacrificarlo, como finalmente lo hicieron. Pero Satanás, por otro lado, no le convenía la muerte de Jesús. Yo me imagino que Satanás se paseaba nervioso, deseando que Jesús no lo condenaran, no fuera crucificado. Pues él lo que quería era que Jesús, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, se postrare a sus pies para Él seguir reinando. Y por eso lo tentó en el desierto 3 veces. A ver, ¿a cuántos entrenadores de un equipo de fútbol le gustaría tener a Ronaldo o a Messi en su equipo? ¡Oye! Por favor, a todos. Y Satanás quería que Jesús estuviera en su equipo.
Satanás no quería a Jesús muerto. Satanás hubiese querido que hubiese vestido la camiseta de su equipo, la misma que vestían los fariseos, pues la única manera de sostenerse como amo y señor del mundo era librarse de su peor enemigo, teniéndolo de su lado. Toda una paradoja, pero como decimos en criollo, le salió el tiro por la culata. Dale un aplauso al Señor. Mis hermanos, esto nos enseña que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son nuestros pensamientos. Él hace las cosas a su manera, a la manera de Él, no conforme a la lógica de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Nosotros todos tenemos una estructura de pensamiento que la vamos formando desde que nacemos y desde que somos criados, formados y en base a nuestra experiencia, a nuestros estudios, etc. Y nos vamos formando una estructura de pensamiento que tiene una lógica. Pero esa es la lógica nuestra, la que hemos formado a lo largo de todos los años. No es la lógica de Dios definitivamente. Y para finalizar, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos y los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Por lo tanto, son inexpugnables, inalcanzables por cada uno de nosotros en nuestra lógica y en nuestro razonamiento. Así, igualmente para pasa muchas veces, en nuestras vidas. Dios permite que libres batallas que tal vez sean duras de vencer, porque quiere fortalecer tu carácter. Dios permite las heridas para que entiendas que la única manera de sanarlas es perdonando, como Él perdonó en la cruz. Es doblegando tu orgullo. Dios permite muchas veces que pasemos por tormentas en nuestra vida familiar para que entendamos que el valor de la unión y la comunión en familia es necesario para preservarla. A veces Dios te enseña en la enfermedad que Él es el mayor sanador. Hermanos, yo no sé qué tantas batallas y dificultades hayan tenido cada uno de ustedes en sus vidas, o las que estés enfrentando en este momento, pero recuerda que Jesús pagó por todos nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre para nuestra salvación. Así muchas veces nos resulte extraño como Él nos responde. Así sea para ti una paradoja que la solución a tu problema económico y tu problema financiero sea, por ejemplo, sentarte a negociar con el enemigo, con quien tanto daño te haya hecho, porque Dios se glorifica en la maldad para cumplir el propósito que ha puesto sobre tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es Dios. Así es el Señor. Se glorifica sobre la maldad. No esperes nunca una respuesta a tu manera. Espera la respuesta a la manera de Él. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, dice la palabra: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Definitivamente, los caminos de Dios son misteriosos y la lógica de Dios muchas veces resulta para nosotros
toda una paradoja. Pero mis hermanos, la respuesta a la paradoja es la obediencia. ¿Cuántas veces los discípulos, Jesús les instruyó y les ordenó cosas que no tenían sentido para él o para ellos? Pero solamente la obediencia. ¿Y por qué eran los 12? ¿Por qué eran ellos los 12 discípulos de él y no otros, a lo mejor más inteligentes, más capacitados, más estudiados? Eran ellos. Era porque eran obedientes. No importa lo que Jesús les pidiera, así no lo entendieran. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén, creo que era camino a Jerusalén, y si me disculpan, no me acuerdo exactamente, pero creo que era camino a Jerusalén y se detuvo en el monte de los Olivos y le pide a 2 de sus discípulos que se adelantaran y fueran y buscaran un burrito que estaba atado. Y que de paso ese burrito nunca había sido montado. Y les dice: desátenlo. Y si les preguntaren por qué lo desatan y se lo llevan, díganle que es para mí. Oye, es una paradoja. Jesús, yo me imagino a los 2 discípulos diciendo: pero bueno, literalmente el maestro nos está mandando a robar un burro. Vamos a ir y vamos a conseguir el burrito atado. O sea, no es cualquier burro callejero que anda por ahí, sin amo. Si está atado es porque tiene un dueño. ¿Y qué va a pasar si cuando lleguemos y lo desatemos y llegue el dueño, de pronto nos vea y dice: bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te vas a llevar mi burro? ¿Ah? ¿Y si nos acusan de ladrones y nos ponen presos? Esa era quizá, a lo mejor, la lógica de los discípulos. Dios, vamos a ir literalmente a robar un burro. Y literalmente así fue. Ellos fueron, desataron el burro. Y el propio dueño les dijo: ¿por qué desatan el burro? Les dijo: porque el maestro nos lo ha pedido. Y el dueño se quedó tranquilo, en paz. Dale un aplauso al Señor. Esta es una paradoja que nos enseña que la palabra de Dios está por encima de la lógica, por encima de lo que podamos pensar. Y cuando Dios te pide algo, lo importante, por mucho que no te suene lógico, por mucho que esté fuera del alcance de tu razonamiento, lo que necesitas es obedecerle al Señor. Es decirle: Señor, aquí estoy postrado delante de ti para obedecerte, porque yo quiero hacer tu voluntad, porque el mejor lugar del mundo es donde estés haciendo la voluntad del Señor, no importa lo que te haya pedido. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tus caminos son tus caminos. No me está dado a mí, Señor, ni a cada uno de nosotros tratar de entender, de comprender tus caminos, tu lógica y tus pensamientos. Dame la capacidad para entender que lo que debo hacer es obedecer, entrar en obediencia absoluta para que tú puedas hacer tu obra en mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición. Gracias por señalarme el camino. Así sean caminos que yo no entienda y no comprenda, pero que son los que me van a llevar a la bendición, los que me van a llevar a conquistar tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Mi apóstol. Aleluya.
Dile a que está a tu lado, no te robe el burro. Qué tremenda esta palabra. De verdad que Dios a veces nos manda a hacer cosas que nosotros no entendemos, que parecen contrarios a la lógica, pero que si obedecemos, vemos la bendición. Amén. Y la obediencia es una de las cosas que hacemos por fe, no por vista. A veces nuestra mente o nuestro cuerpo está cansado, está agotado, pero Dios nos pide que caminemos una milla más. Y en esa milla que nosotros creemos que ya no podemos llegar, ahí está la bendición. Amén. Yo creo que Dios nos está llamando a caminar una milla más. Y usted dirá, pero estoy cansado, estoy agotado, no llego. Dios te está diciendo una milla más. Amén. Ora conmigo y dile, Señor, la fe no es por vista. De lo contrario no sería fe. La fe es creer. Diga, yo por fe estoy aquí parado. Creo en ti de todo corazón. Dile, Señor Jesús, creo en ti de todo corazón. Y hoy me reconcilio contigo. Vamos a reconciliarnos. Vuelvo a ese primer amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Vuelvo a ese llamado. Y estoy dispuesto a caminar esa otra milla. Esa otra milla. Dile, Señor, dame las fuerzas. Dame las fuerzas espirituales para caminar esa otra milla. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? El Evangelio, según Marcos 8:35, creo que es allí. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Jesús está hablando de la vida vieja. Vamos a dejar lo viejo atrás. Amén. Dejando ciertamente lo que queda atrás. Diga, en este 2022 se quedan mis errores, mis fallas, mis debilidades. Y me enfoco en el 2023. Diga, lo que no pude alcanzar este año, lo alcanzo en el 2023 por la fe. Diga, por la fe. Por la fe, dejando ciertamente. Diga, dejando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuánto puede decir amén?